Muy buenos días, bienvenidos a la sesión Bootcamp Plan Financiero a cargo del señor Ariel Jones. Mi nombre es Edgar Maestre, director de programas para Latinoamérica en el Young America's Business Trust. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan en esta sesión como parte del proceso preparatorio de la competencia Talento e Innovación de las Américas. El día de hoy, el señor Ariel Jones nos estará compartiendo distintas herramientas, recursos, al mismo tiempo consejos prácticos para que podamos estructurar un plan financiero, sepamos qué tener en cuenta a la hora de elaborar nuestro plan de finanzas, pero al mismo tiempo qué hacer con este plan, cómo podemos conseguir inversión, de qué forma este plan financiero se puede actualizar también con el tiempo, con las tendencias, cómo se puede entrelazar con otros componentes del plan de negocios, como por ejemplo el plan de marketing, etcétera. Señor Jones, muchas gracias por acompañarnos. Él se encuentra en la Ciudad del Saber, en Panamá, y es un cercano colaborador de nuestra organización desde hace varios años. A continuación, procedo en hacer lectura de la biografía del señor Ariel Jones, gerente en la Vicepresidencia de Desarrollo de Negocios en la Fundación Ciudad del Saber. Tiene una licenciatura en Finanzas de la Universidad Católica Santa María la Antigua, la USMA, en Panamá, como también un MBA en Negocios Internacionales en la Universidad Southern New Hampshire, en los Estados Unidos, una maestría en Estadísticas Aplicadas de la Universidad de Panamá. Es catedrático, evaluador de proyectos y al mismo tiempo ha sido colaborador en el Centro de Innovación de la Ciudad del Saber, que es parte también de la Fundación Ciudad del Saber, y cuenta con una amplia trayectoria en programas de aceleración empresarial y desarrollo empresarial, no solamente en Panamá, sino también a nivel internacional. Señor Jones, muchas gracias por acompañarnos y de este momento le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días, los que están todavía detrás o estarán llegando a las 12 del día. Un gusto. En un segundito, vamos a mostrarles la pantalla, compartir la pantalla ahora sí. Es un gusto estar con todos ustedes nuevamente. Más que todo, tratando de darles algunos consejos, ¿no?, de cómo presentar su plan financiero, que en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos en este tema de emprendimiento, tenemos el tema de la creatividad, el tema de las ideas, tenemos el tema de que, ok, queremos ver cómo resolvemos un problema, pero siempre entonces tenemos diría como este cuello de botella, o a veces nos encontramos con esta limitación de que no sabemos cómo presentar nuestro plan financiero. Y entonces, más que todo, lo que vamos a tratar de hacer ahora es darles algunas ideas de cómo podemos sacar esto adelante. No pretendemos, o yo no pretendo con este taller o este diálogo que vamos a tener ahora, más que todo, que vamos a salir unos expertos en el tema financiero, pero sí vamos a tratar de un poquito lo que se va a tratar es de que perdamos ese temor, ¿no?, de qué es lo que el tema financiero, o cómo presentamos nuestro plan financiero. Un segundito, que la pantalla, ahora sí. Y la agenda que tenemos para hoy, que vamos a presentar hoy, tiene que ver con nuestro desarrollo, nuestro modelo de negocio, los números los números más importantes que nosotros debemos de resaltar cuando estamos desarrollando nuestro plan de negocio, las herramientas de análisis y finalmente algunas consideraciones, lo que debemos de tomar en cuenta cuando estemos desarrollando nuestro plan. Inicialmente, yo parto de que lo más importante es que nosotros seamos capaces de definir nuestro plan de negocios. Y para esto, lo que se estila o lo que hemos estado presentando, más que todo, tiene que ver con esta herramienta que está aquí, que es un Business Canvas, un Lean Canvas, como le queramos llamar, en donde básicamente lo que nosotros tratamos de identificar son, más que todo desde el tema de emprendimiento. Yo creo que todos los que están aquí, que están tratando o han pensado alguna vez o han llegado a la conclusión de que tienen alguna solución o algún producto que quieren presentar de una forma o una forma creativa de resolver algo, generalmente han estado muchas ocasiones desde el punto de vista de un usuario que se ha encontrado con una situación, o un usuario, ustedes mismos como usuario,
o algún amigo, alguien les ha comentado alguna situación y ustedes se han pensado, ok, ¿cómo yo puedo resolver esto? Y de ahí es entonces donde sale esta chispa de la innovación, ¿no? Yo comento esto porque al final el plan financiero lo que trata de hacer es representar esa idea que ustedes han tratado en un momento dado de definir, de cómo nosotros podemos entonces cuantificarla de una manera financiera. Y como bien comentaba Edgar, nosotros cuando vamos a presentar nuestro plan, es importante el tema financiero, pero también es importante tener todo el concepto claro de lo que vamos a presentar y de esta forma nosotros poder vender nuestra idea a inversionistas, a colaboradores, a potenciales socios que pueden ser desde personas que van a trabajar con nosotros, de pronto familiares que queremos que inviertan, toda una serie de personas. Entonces, ¿cómo nosotros le presentamos esta idea y cómo hacemos que tenga sentido, no solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de negocio? Por eso que nosotros, entonces, lo que yo les recomiendo originalmente es que presenten su modelo de negocio, partiendo de un problema, de una solución, donde tiene esta ventaja, dónde tiene esta idea una ventaja competitiva con relación a las otras, a lo que alguien ya existe en el mercado o están proponiendo, cómo se hace que y si estamos hablando de innovación, ¿cómo hacemos de que no entren otras personas u otros? ¿Cómo hacemos, a lo que voy es cómo hacemos que nuestro producto o lo que nosotros estamos proponiendo no sea tan fácil de copiar? Eso por un lado. Aparte de eso, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Por qué las personas están interesadas en adquirir nuestro producto y no mantenerse con la situación actual o el status quo? Aquí muchas personas tienden a decir, esto es innovador porque en realidad ya no existe en el mercado. Pero ojo con esto, porque el no existir en el mercado no significa que en el momento que exista, las personas van a, de una vez o en el momento van a salir o van a decidir adquirir nuestro producto, ¿no? Entonces, de esto es lo que se trata, ¿no? Entonces, nosotros inicialmente lo que les recomiendo es: creemos nuestro modelo de negocios. Esto lo hacemos observando situaciones, observando nuestra vida cotidiana, qué podemos hacer mejor, porque al final se trata de esto, ¿no? No necesariamente de cómo vamos a hacer plata, sino de cómo podemos crear un mundo mejor, y de ahí, haciendo algo que nos guste y tratando de tener esta motivación, logramos entonces sacar esto adelante, ¿no? Entonces, de esto es lo que se trata, ¿no? Identificamos un problema, planteamos una situación, dónde está nuestra propuesta de valor, cuál es nuestra ventaja competitiva, y entonces, luego que tenemos todo eso conceptualizado, entonces vamos a tratar de una u otra forma, de tratar de conceptualizarlo desde el punto de vista financiero y ver si efectivamente lo que estamos proponiendo hace sentido como negocio, ¿no? Como les comentaba, nosotros como emprendedores debemos observar y debemos de tratar de captar ideas, como de dónde sale nuestro modelo de negocio. Puede salir principalmente de clientes. Nosotros mismos, en muchas situaciones, o en muchas situaciones, nosotros somos clientes de nuestro equipo, de personas que están alrededor de nosotros, o del equipo al que nosotros formamos. De ahí pueden salir también ideas. Asesores. Una pregunta, Edgar. Un segundo. ¿La pantalla la observan la observan bien, Edgar? Correcto, la estamos observando muy bien. Porque, por ejemplo, a mí me sale el cuadrito me sale el cuadrito ahora mismo del webinar. Quería saber si ustedes no lo ven. Tú no lo ves. Ustedes no lo ven allá. Estoy viendo tu pantalla en este momento y tenemos la diapositiva con las Okay, las imágenes. no hay nada interfiriendo con la diapositiva. No, se ve muy bien. Ok, como les comentaba, como emprendedores nosotros, todo esto parte del tema de la observación, clientes, equipos, asesores que podamos tener, y esto que estamos haciendo es sumamente importante. Y yo lo que le comento a las personas es que es importante que nosotros tratemos de conocer, por ejemplo, si nosotros somos expertos, por decirles algo, en el tema de, qué sé yo, energías sostenibles, o por ejemplo si somos expertos en temas de gestión ambiental. Nosotros tenemos una idea en alguna de esas áreas, o tenemos alguna idea en el tema de cultura. Nosotros debemos de
especializarnos y tratar de sacar nuestra idea desde ese punto de vista, pero también debemos de tener en cuenta el tema de mercadeo, el tema de finanzas, el tema, exacto, el tema, qué sé yo, contable, todo este tipo, todos estos temas debemos de pronto de conocernos y empaparnos, pero no debemos de pensar de que no vamos a ser expertos en estos temas. Y lo que yo le digo a las personas es que sí debes conocer para saber de qué te están hablando, pero no debes de ser experto, y lo ideal es que consigas o que te asesores con personas que de pronto sí sean especialistas en cada tema. O sea, al final el éxito de nosotros va a ser el éxito de que nosotros logremos rodearnos de las mejores personas en su disciplina y que sepamos administrar ese equipo. Eso es lo que yo le comento a la gente. Eh, por otro lado, también, cada vez que nosotros vamos presentando nuestra idea a diferentes equipos, pueden ser a potenciales inversionistas, pueden ser a otras personas que están en este sector y que ya tienen mucha más experiencia que nosotros, como los competidores. Todas estas personas al final nos ayudan a ir puliendo nuestra idea cada vez mejor. Aquí también hago otro alto. Es interesante que nosotros, todas estas personas que nosotros vamos conversando nos ayudan a pulir nuestra idea, y nosotros debemos estar presentes de que nunca vamos a llegar, o si nos centramos en que queremos tener nuestro proyecto 100% desarrollado, cuando esté completamente listo, puede ser que cuando lleguemos al mercado nos demos cuenta. O sea, a lo que me refiero esto completamente listo, es que haciéndolo en el laboratorio de nuestra cabeza y de nuestra mente y sin compartirlo con otras personas, cuando lleguemos a la prueba de mercado o cuando lleguemos realmente a lanzarlo, nos damos cuenta de que lo que ideamos en nuestra cabeza no era lo mejor. Entonces, por eso les digo que es importante que compartamos nuestro proyecto y lo conversemos con todas estas personas que yo que les he presentado aquí, para que nos ayuden entonces a pulir nuestra idea. Al final, cuando nosotros tengamos nuestra idea ya desarrollada, salimos al mercado, la testeamos, como decimos, la probamos. Ahí nosotros vamos a recibir feedback, que de pronto vamos a tener. Ese feedback nos va a servir para nosotros de pronto rediseñar o ir mejorando nuestro proyecto. Ahí vamos poco a poco, vamos al mercado, vamos al mercado, regresamos hasta que logremos afinar. Esa es la forma correcta de hacerlo. Lo que yo les recomiendo que lo hagan, no tratar de tenerlo todo perfecto para ir al mercado y darnos cuenta de pronto que invertimos cierta cantidad de tiempo y cuando salimos al mercado esto no nos funciona. Así que generalmente nosotros vamos trabajando con prototipos y vamos yendo hacia adelante y hacia atrás. Al final, cuando nosotros tenemos este prototipo, nosotros vamos a lograr haber desarrollado una oferta por la que un cliente se va a interesar y va a estar dispuesto a pagar dinero. Al final, de eso es lo que se trata, que nosotros podamos crear algo por lo que alguien esté interesado, logramos crear algo que tenga suficiente valor por lo que otras personas estén interesadas en pagar por eso. ¿Qué requerimos para lograr esto? Para lograr que alguien se interese, más que, o sea, para lograr la idea, requerimos, como les comenté antes, crear un producto que sea, o un servicio que sea lo suficientemente atractivo, que tenga una propuesta de valor, que las personas estén interesadas a pagar por esto. Una forma podríamos decir, de poder representar esto de una forma sencilla puede ser identificando nuestro mercado, quiénes son nuestros clientes, o cuantificando ese mercado. ¿Qué precio estarían dispuestas a pagar las personas por este producto o por este servicio que estamos ofreciendo? Y haciendo algo sencillo, ¿no? El número de clientes multiplicado por el precio que estarían dispuestos a pagar nos puede dar en realidad un indicador o una idea de qué tan interesante es de lo que estamos hablando, de qué tan interesante es el producto que estamos proponiendo. Cuando nos vamos metiendo ya al tema financiero, existen desde el punto de vista de la contabilidad, que todos o la contabilidad básica, por decirlo así, o la contabilidad que se maneja a diario, existen 3 informes. Yo se los presento aquí, o los voy a comentar aquí, simplemente para que los conozcamos. Yo desde mi experiencia les puedo decir que, si bien es cierto, es interesante de pronto tener toda esta información, o por ejemplo tener un balance general, un estado de resultados, o un flujo de caja,
muchas veces cuando nosotros estamos partiendo de un proyecto que no conocemos mucha información, de pronto construir un balance general o puede ser un poquito complicado, un estado de resultados puede ser un poquito complicado. Generalmente, desde el punto de vista de que nosotros vayamos a tratar de presentar la información, lo más relevante sería que pudiésemos construir nuestro flujo de caja o flujo de efectivo. Esas serían algunas recomendaciones, ¿no? En el balance general, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Más que todo, tratamos de representar, por un lado, cuáles son las cosas o cuáles son los bienes o los que pertenecen a la empresa. Aquí podemos hablar de dónde provienen. Por ejemplo, si son corrientes, que si son a menos de un año, si son no corrientes, si son a más de un año, y cómo financiamos estos bienes de la empresa. Por un lado, podemos tener, estos se pueden financiar por deudas, que estarían representadas por nuestro pasivo corriente, nuestro pasivo no corriente, y por otro lado, por nuestro patrimonio, que es lo que estaríamos nosotros poniendo en el negocio. Aquí, por ejemplo, vemos un pequeño ejemplo de cómo podría lucir un balance general. Nuevamente les repito, esto es para que tengamos conocimiento. Yo en las ocasiones en que he presentado un proyecto, por ejemplo, un plan de negocio presento un modelo de negocio, generalmente esta información o sea, con esto no quiero decirles que no es importante que la presenten, no quiero decirles que la información que está contenida aquí no es importante. Lo que les quiero comentar es que a veces puede ser complicado tratar de presentarla cuando nosotros estamos tratando de iniciar nuestro negocio. Entonces lo que les quiero decir es que si no llegan a presentar no logran concretar este estado, no se frustren. Un inversionista en realidad quisiera conocer esta información, pero esto no es tan relevante. Más enfóquense en su flujo de efectivo, es a lo que iba. Por otro lado, tenemos un estado de resultados. Aquí son algunas de las cuentas que podríamos encontrar aquí. Podríamos encontrar, por ejemplo, tenemos los ingresos menos los costos, nos dan una utilidad bruta, le restamos los gastos de la operación, tenemos una utilidad de operación, quitamos los gastos financieros, quitamos los impuestos, al final tenemos la utilidad neta. Muchas veces existe como una concepción, puede existir, bueno, aquí como luce uno, a lo que iba es que muchas veces puede existir no una confusión, pero muchas veces, a veces hablamos de estado de resultados, a veces podemos hablar de flujo de resultados. Yo lo que les recomiendo es que nos enfoquemos más en el flujo de efectivo, el flujo de efectivo, el flujo neto, porque en nosotros vamos a encontrar representada en realidad el dinero que está produciendo nuestra organización en un momento dado. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de cómo podría lucir un estado de ingresos, un estado de resultados de ingresos y egresos, un estado de resultados, cómo podría lucir. Diferentes cuentas que podemos ver, ya les comentamos anteriormente. Y finalmente, entonces tendríamos o podríamos presentar el flujo de efectivo. Aquí en el flujo de efectivo, que es a lo que yo iba a comentar, es donde nosotros o yo pondría mi mayor interés, porque indirectamente, si nosotros vemos este flujo, podemos entender de pronto o podemos entender mucho más claro qué es lo que está pasando con nuestro negocio. O sea que yo lo que les recomiendo es que se enfoque más en aquí, por ejemplo, vemos algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de la inversión, tenemos el tema de los mismos flujos, tenemos el tema de la vida económica y tenemos el tema del valor terminal o valor de rescate, que también le podríamos llamar. Estos serían los elementos que yo identificaría como lo primordial que tendríamos que nosotros tratar de presentar cuando hacemos o tratamos de representar nuestro negocio desde la perspectiva financiera. Trataría de construir nuestro flujo de efectivo. Y vamos a ver cada uno de estos elementos. El primer elemento que tenemos es nuestra inversión inicial.
Nuestra inversión inicial, aquí, por un lado nosotros tenemos nuestra inversión inicial, que es más que todo cuánto nosotros vamos a requerir para que este negocio pueda funcionar o pueda arrancar. Aquí por un lado vamos a tener nuestro capital de trabajo, que está representado por ese dinero que nosotros vamos a necesitar originalmente para que este negocio, para que el negocio, luego que empiece a funcionar, tenga un colchón por el tiempo de que pensemos nosotros que no va a poder, que no va a estar, no va a estar todavía cubriendo toda la misma operación. O sea, este capital o este dinero que nosotros necesitamos originalmente. Y esta inversión inicial, al final, nosotros la requerimos para poder, más que todo, poder producir bienes y servicios, que es al final lo que va a resultar en nuestro negocio. Y yo les comentaba que esto era importante, porque si nosotros, por ejemplo, nosotros podemos identificar nuestra inversión inicial, dentro de nuestra inversión inicial, nosotros vamos a poder ubicar o vamos a poder identificar muchos de los elementos que ya están o que luego vayamos a representar en nuestro balance general. Por eso les digo, concentrémonos en este. Otro elemento que les había comentado, bueno, estaban los mismos flujos. Por un lado tenemos ingresos menos costos menos gastos, que es lo que les comentaba que tiene mucha relación con nuestro estado de resultados. Pero en el flujo de efectivo nosotros lo que estamos viendo en realidad es dinero. Por ejemplo, cuando nosotros construimos nuestro flujo, puede ser el caso de que tengamos de pronto que no todo el dinero que estamos o todas las ventas que estamos generando en el día de hoy las estemos cobrando. Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, para construir nuestro flujo, de pronto tengamos que hacer, por ejemplo, hicimos una venta, pero vamos cobrando el dinero paulatinamente en el tiempo, en el futuro. Entonces, tendremos que construir de pronto una grafiquita o hacer, por ejemplo, como una escalerita donde se van reflejando los momentos en que se van generando, en realidad, las entradas de efectivo. De hecho, eso mismo puede estar pasando de pronto con nuestros costos, nuestros gastos. No necesariamente los estamos pagando en el mismo mes, sino que se están dando paulatinamente en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos eso presente. La vida económica de nuestro flujo. Aquí lo importante es que cuando nosotros estemos construyendo este flujo que tenemos aquí, vimos, por ejemplo, acabamos de hablar de la inversión inicial, acabamos de hablar en verde de los flujos de efectivo, y ahora estamos hablando de la vida económica, que más que todo está representado por esto que está acá, este tiempo que está acá. Y con esto lo que queremos decir es que nosotros no construimos nuestro proyecto infinitamente. O sea, nosotros, por ejemplo, definimos un tiempo en el que vamos a construir nuestro proyecto. Pueden ser 3, 5 años, 10 años, 20 años, todo depende del tipo de industria en la que estemos. Por ejemplo, si estamos en una industria de tecnología, nuestra vida económica de pronto va a ser muy corta porque la tecnología evoluciona en el tiempo. Si estamos hablando, por ejemplo, de un tema, podríamos hablar de otro tipo de industria. Por ejemplo, estamos hablando de un tema de, por decirles algo, una industria más a largo plazo. Puede ser un tema, qué sé yo, que está ligado al tema de la construcción, qué sé yo. De pronto eso evoluciona en el tiempo mucho más largo. Entonces, nuestra vida económica será mucho más larga. Y dependiendo de eso, entonces nosotros definimos el tiempo en el que vamos a hacer nuestro análisis. Yo les recomiendo, dependiendo del tipo de industria, pueden ser 3 o 5 años. Si vemos que es una industria que es muy, como les comenté, muy variable o muy volátil, de pronto lo hacemos en un periodo corto de tiempo. Si estamos en una industria en que en realidad evoluciona con mucho más tiempo, podríamos utilizar más de 5 años, qué sé yo. Aquí lo importante es que, lo difícil de esto es que cuando nosotros estamos proyectando, a medida que nos vamos alejando más en el tiempo, es mucho más difícil estimar los tiempos. Entonces, por eso es que tenemos que tratar de definir este tiempo y definir qué tipo de industria estamos. Otro elemento aquí, este periodo estratégico aquí, es lo que acabamos de hablar de la vida económica del proyecto, la vida económica del proyecto. Pero ¿qué sucede? Si nosotros determinamos una vida económica de nuestro proyecto,
de 5 años, por decirles algo, luego que nosotros terminamos en el 5.º año, ahí no termina nuestro proyecto continúa en el tiempo. Entonces por eso es que tenemos que definir un valor terminal o un valor de rescate, que más que todo este valor o este término lo que va a tratar de hacer de aquí es tratar de definir qué estaría, en este caso nosotros estamos hablando de un proyecto que continúe en el tiempo. Entonces nosotros lo que tratamos aquí de identificar hacemos, como les comenté, la vida económica que determinamos, dependiendo del tipo de industria, puede variar en diferentes periodos de tiempo, pero luego de eso nosotros estamos diciendo que nuestro proyecto no termina aquí, sino que él continúa. Entonces lo que nosotros queremos hacer es determinar los flujos futuros que podría generar nuestro proyecto. Y eso entonces es lo que llamamos como valor terminal en este momento dado. Y ese valor terminal que en realidad representa los flujos futuros que estaría generando nuestro proyecto. Sería como decir que nuestro proyecto continúe operando luego del periodo que determinemos. Digamos que hicimos 5 años, de 5 años adelante nuestra empresa continúa operando. Entonces necesitamos una cantidad que represente esos flujos futuros y ese es nuestro valor terminal. Y el valor terminal lo tenemos aquí, por ejemplo, representado. Aquí hay una fórmula de cómo nosotros podríamos representar nuestro valor terminal, o cómo podríamos encontrarlo. Podríamos de pronto, tenemos o determinamos nuestro flujo en el último año que decidimos que de nuestra vida económica, determinamos, por ejemplo, aquí tenemos varios elementos. Tenemos el flujo ese final, determinamos un crecimiento que va a tener nuestra empresa. Entonces sería nuestro flujo final por la tasa esa de crecimiento dividido entre el costo de oportunidad menos nuestro valor de crecimiento. Y ahí nosotros podríamos de esa forma determinar cuál sería el valor futuro, el valor terminal de nuestro proyecto, que representa en realidad los flujos futuros que estaría generando nuestro negocio luego de haber culminado la vida económica, haber determinado la vida económica. Bueno, hasta aquí hemos hablado un poquito del modelo de negocios, hemos hablado de algunos elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de que vayamos a algunas cifras que nosotros, valores que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de que vayamos a construir nuestro flujo financiero o nuestro plan financiero. Vamos a hablar de algunas herramientas que yo les quiero mencionar que son muy comunes, que ustedes encontrarán que las personas, por ejemplo, cuando están preguntando sobre su negocio, les pueden preguntar, por ejemplo, cuál es el punto de equilibrio, cuál es el periodo de recuperación de la inversión, cuál es tu valor actual neto, cuál es tu tasa interna de retorno. Entonces, vamos más que a tratar de hacer un ejemplo o tratar de definirlas, vamos a tratar de entender qué es lo que hay detrás de cada uno de estos conceptos, ¿no? Es lo que vamos a tratar de plantearles. Por ejemplo, el punto de equilibrio, más que todo lo que trata de definir es el momento en que el negocio empezaría ya a producir suficiente ingreso para que se cubran nuestros costos fijos, que están representados por esta línea horizontal que vemos aquí, y nuestros costos, aquí tendríamos nuestros costos variables que están representados por esta línea que viene acá. Y aquí tenemos entonces nuestro ingreso que poco a poco va creciendo a medida que vamos avanzando en el tiempo y que vamos haciéndolo, de pronto vamos conociendo mejor o vamos madurando nuestro modelo de negocio. Llega un momento en que, un punto en que empezamos con la generación de la operación que estamos desarrollando, hay un punto en que empezamos a producir suficiente margen de ganancia para cubrir nuestros costos variables y nuestros costos fijos. Y ahí es donde se produce la ganancia. Muchas veces nos pueden preguntar, ¿dónde estaría tu punto de equilibrio? Y eso es lo que nos están preguntando en realidad, ¿cuándo cubrimos nuestros costos variables y nuestros costos fijos? Una forma como podemos definir eso es, tenemos nuestro costo fijo, tenemos el precio unitario de cada producto, le restamos el costo unitario y al final nos da la cantidad de unidades que deberíamos de producir.
si esta cantidad de unidades que debemos de producir las multiplicamos por el precio al consumidor, en este caso que sería, estamos hablando de $2.000, bueno, no sé qué producto será este, pero si decimos que el precio son $2.000 o $2, podríamos pensar aquí, podemos determinar entonces cuánto sería el valor al que tendríamos que llegar en ventas para cubrir nuestros costos fijos y costos variables. Este sería el punto de equilibrio. Avanzamos. Otro elemento que nos pueden preguntar es el periodo de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué tiempo nosotros recuperamos la inversión que hicimos inicialmente para poder desarrollar nuestro proyecto? Aquí les pongo un caso. Aquí tenemos una fórmula que yo más o menos lo que trato de decir es año anterior, o sea, año anterior al año anterior al año en que se cubre la inversión. Es igual a la inversión inicial menos la suma de los flujos del año anterior y los flujos que se satisface la inversión. Esto es lo que quiere decir, esto que está aquí que de pronto se puede ver como un poquito complicado, en realidad lo que quiere decir, o lo que nos plantea, segundo, me abre otra cosa aquí, Esto lo que nos plantea en realidad es que, por ejemplo, asumamos que nosotros tuviésemos una inversión, esto por ejemplo, estos años que están aquí es el año de la inversión y son los diferentes flujos. Pensemos que nosotros tuviésemos una inversión inicial de $2.000 y que en el año 1 tenemos un flujo de $1.000, en el año 2 tenemos un flujo neto de 750. Aquí todavía no hemos cubierto la inversión inicial de 2.000. Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos 1.000, aquí serían 1.750, todavía nos faltarían 250, que es lo que está acá abajo, para llegar a cubrir nuestra inversión. O sea, eso quiere decir que en algún momento del año 3 nosotros cubriríamos nuestra inversión. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que, o lo que hicimos aquí para determinar que son 2.42 años, es que asumiendo que estos 600 que están aquí en el tercer año se dan de forma uniforme, lo que estamos diciendo es que nos hacen falta 250 para llegar a cubrir nuestra inversión. Entonces lo que estamos diciendo es 250 dividido entre los 600 nos da este punto 42 que están aquí, asumiendo que fueran 600. Esto es una forma de hacerlo, ¿no? Pero nosotros de pronto, si nosotros tuviéramos el detalle aquí mensual de, por ejemplo, del tercer año, podríamos determinar exactamente en qué mes se cumple o se alcanza el punto de equilibrio. Aquí lo que podemos pensar es que es más o menos en 2 años y un poquito menos de 6 meses, 2.42, es lo que estaríamos hablando. O sea que más o menos en 2 años y un poquito menos de 6 meses se llega a recuperar la inversión. Esta es lo que estaré diciendo y es lo que al final esta grafiquita trata de representar. Bueno, algunas ventajas de esta herramienta es que ventaja, efectivo cuando usas tecnología que cambia rápidamente. O sea, esto nos ayuda a identificar cuando, por ejemplo, una tecnología cambia rápidamente. Con esto lo puedes identificar si en realidad, por ejemplo, en este caso nos está diciendo en 2 años. Bueno, podemos saber si en realidad alcanzamos el punto de equilibrio, nuestro punto de recuperación en un momento antes, o podemos identificar si en realidad nos conviene entrar en esto porque de pronto más arriba de 3 años podemos pensar, bueno, esta herramienta o este proyecto que estamos pensando ya evoluciona o ya está por arriba del tiempo de que la tecnología cambie, entonces de pronto no nos conviene. Entonces esa es una ventaja, ¿no? Es simple de calcular, también las personas lo entienden o lo analizan fácilmente, o sea, es fácil de interpretar. Se puede utilizar cuando la empresa tiene flujo de dinero y necesita recuperar dinero rápidamente. O sea, generalmente esto te va a decir, más que todo, o es útil porque te dice si, por ejemplo, una persona va a recuperar su dinero rápidamente o no. Una desventaja de esta herramienta es que no toma en cuenta qué pasa después de la inversión recuperada, porque si lo pongo así, tú puedes tener 2 inversiones, tienes una en donde recuperas el dinero más rápido que la otra,
pero luego que recuperas el dinero, los flujos no son tan buenos como la segunda empresa, la otra opción, en donde te demoras un poco más en recuperar tu dinero, pero los flujos van a ser más sostenibles en el tiempo. Entonces, en este caso, tú te dirías de pronto por la inversión en la que recuperarías tu dinero rápidamente. Pero luego de eso, los flujos no son tan constantes. Entonces, puedes descartar o puedes dejar pasar una buena opción que de pronto demora en recuperar el dinero, pero luego tiene flujos mucho más constantes o mucho más atractivos. Entonces, esa es una desventaja, ¿no? Y lo otro es que ignora el tema de la rentabilidad de tu proyecto. Para de pronto, desde el punto de vista financiero, o por ejemplo, desde el punto de vista de tomar en cuenta el tema, de sí tomar en cuenta el tema de la rentabilidad y tomar en cuenta el tema de, al final lo que nos interesa aquí, a nosotros, cuáles son los flujos o los flujos que produce nuestro negocio. Existen dos herramientas que son las que más se recomiendan. Una tiene que ver con la tasa interna de retorno y la otra que vamos a ver luego que tiene que ver con el valor actual neto. Y la tasa interna de retorno, más que todo lo que te está diciendo es la tasa que te iguala los flujos a la inversión. ¿Y qué es cuál es el concepto detrás de esto? Si esta tasa es mayor que la tasa que tú estarías interesado en invertir, entonces este es un proyecto atractivo en el que tú entrarías. Si de pronto la tasa interna de retorno es mucho más baja de una tasa que tú esperarías, entonces no es un proyecto en el que a ti te convendría. Trato de resumir esto de una forma de pronto más clara. Digamos que tenemos dos inversiones o tenemos dos opciones. Yo puedo de pronto invertir en un proyecto que me va a generar una tasa interna de retorno de o yo espero como inversionista una tasa de retorno, por decirles una cantidad de 20%, y cuando yo calculo mi tasa interna de retorno me doy cuenta de que mi proyecto solamente tiene una tasa de 10% o 12%, parecería que no fuera un proyecto en el que a mí me interesaría entrar. Igualmente, tú puedes comparar proyectos con diferentes tasas internas de retorno. El que tenga la tasa interna de retorno mucho más atractiva será con la que tú, o más alta, sería en la que uno estaría interesado en participar. Otra forma de analizar esto tiene que ver con el valor actual neto. Digamos que tienes diferentes flujos de efectivo, tienes una inversión inicial. Aquí lo que a ti te interesa saber es cuál sería el valor actual de esos flujos en un momento a una tasa de descuento X, cuál sería el valor actual de esos flujos. Aquí el tema es que si ese valor te sale, bueno, en teoría, lo que tú estarías aquí sería determinando si ese valor en realidad o sea, un valor alto o un valor por arriba en teoría lo que te dice, si es por arriba de cero o un valor, sería un proyecto en el que tú estarías de pronto interesado, porque los flujos están por encima de la inversión. Esa sería una forma de evaluar esto, aunque esta herramienta es mucho más común utilizarla para determinar cuánto vale tu flujo en el día de hoy y ver en realidad, igualmente estarás comparando con otra alternativa. Si el valor que te dan estos flujos es mucho más alto que otra opción que tú tienes para invertir, sería en algo en lo que tú te estarías interesado en entrar. En resumen, para sintetizar esto, al final esto lo que te está diciendo es, o te está arrojando a ti el valor actual de tus flujos, y sería interesante, y más que todo te dice, si estos flujos tienen un valor positivo, ok, está generando valor tu negocio. Si al final los flujos son menores que tu inversión inicial, estás generando un valor negativo y no es algo a lo que a ti te interesaría participar. Ventajas de esta alternativa, por ejemplo, reconoce el valor del dinero en el tiempo, reconoce todos los flujos asociados al proyecto, sean positivos o negativos. Aquí el tema es el tema, ¿no? Que lo que estaba conversando. Tienes tus flujos, tienes tu inversión. Lo complicado puede ser tratar de determinar cuál sería a la tasa a la que tú descontarías tus flujos. Eso sería un poquito del tema, ¿no?
Al final, si tú comparas, por ejemplo, las herramientas que tú comparas, por ejemplo, son la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Si en algún momento dado tú encuentras de que la tasa interna de retorno te da un resultado, o sea, podría darse el caso de que la tasa interna de retorno te dice, por ejemplo, que no inviertas y el valor actual neto te dice que sí inviertas, en todo caso, más confiable sería el resultado que te da el valor actual neto. Eso sería lo que les podría comentar de este punto. Al final de todo esto que hemos conversado hasta ahora, ¿qué debería de presentar? En resumir, lo que yo les, lo que, mi concepto. Esto del tema financiero puede ser algo complicado, pero ¿qué debemos de presentar? Mi recomendación es que podamos presentar un mercado atractivo, que existan suficientes personas interesadas en querer comprar o quieran adquirir nuestro proyecto. Eso lo vimos, por ejemplo, cuando les monté esto de las cifras de, por ejemplo, de que tratabas de determinar cuántas personas podían haber y a qué precio. Aquí podías de pronto tratar de una forma rápida, tratar de determinar que existe un mercado atractivo. Que en realidad tu proyecto que estás presentando tiene una ventaja competitiva, que en realidad tienes una propuesta de valor interesante por la que las personas estarían dispuestas a pagar por esto. No es algo no es algo que ya no es algo que ya, no quiero usar el tema de que no exista, pero no es algo que ya, o sea, es algo que en realidad le da a las personas le da una real alternativa para poder obtener un servicio o producto con un beneficio diferenciado de lo que ya existe, de algo que ya existe. Esto es importante. Otro tema, como les dije, un resumen de tus valores, de tus cifras financieras. Como les comenté, lo más importante es que puedas armar tu flujo de efectivo y que los supuestos que utilices sean sumamente creíbles. Eso sería lo que yo les podría recomendar. Un resumen financiero. Flujo de efectivo. Al final también el equipo que está detrás de esto, como les comenté anteriormente, puede ser de que nosotros no seamos expertos en finanzas, puede ser de que nosotros no seamos expertos en temas de mercadeo, puede ser de que nosotros no seamos expertos administradores, puede ser que nosotros seamos expertos en un tema de gestión ambiental, puede ser que seamos expertos en un tema de tecnología de la información, en un tema de energías sostenibles o sustentables. Puede ser que seamos expertos en esos temas, pero que sí seamos expertos en ese tema, pero no en los anteriores, pero nosotros hemos logrado conformar un equipo que nos apoya a nosotros en todos esos temas que nosotros dominamos. Eso es importante, que nosotros podamos conformar un equipo, que podamos manejar un equipo y que podamos confiar en otras personas. Eso es lo más importante. Y al final, lo más interesante de esto también es que son algunos pensamientos que al final, el tema de esto de emprender sale al final de una idea de querer tener un mundo mejor. De pronto de situaciones que nosotros nos encontramos en nuestro día que pensamos que las podemos mejorar. De ahí es donde sale esto del tema del emprendimiento, más que del tema financiero. Al final el tema financiero es como por default, como por carambola, vamos a tener un tema financiero que puede ser interesante. Pero eso es algo que más que todo nos enfocamos en ese deseo, ¿no? De querer cambiar el mundo. Podemos sentirnos en un momento dado que estamos confundidos y no sabemos hacia dónde ir. Pero este tipo de talleres o este tipo de personas o este tipo de iniciativas que está desarrollando actualmente TIC América es algo que nos va a ayudar a ser mejores o nos va a ayudar a resolver todas estas dudas, ¿no? Y esto que están haciendo hoy también nos puede ayudar a resolver esas dudas. Al final, más importante que el conocimiento que nosotros podamos tener, lo más importante es nuestra imaginación que nos puede llevar a rincones o a lugares insospechados. Porque al final, esto lo decía la persona que vemos aquí en la figura, Albert Einstein, decía, el conocimiento está limitado, pero nuestra imaginación en realidad abarca a todo el mundo, ¿no? O sea, nuestra imaginación al final no tiene límites, ¿no? Entonces al final, después de todo, lo que les quiero decir es que crean en lo que están haciendo, consigan o apóyense con personas que los puedan ayudar a sacar esto adelante
y al final soñemos y creamos que nuestros sueños son posibles y se pueden hacer realidad, y al final con esto vamos a tener un mundo mejor. Hasta aquí termina mi presentación. No sé, Edgar, te dejo entonces para que sigas adelante y nos digas qué hacemos. Muchas gracias, Ariel. Excelente presentación. Hemos tenido pues, recursos muy importantes, contenidos que de seguro son de mucha utilidad para la comunidad de emprendimiento que en este momento lo está siguiendo, que más adelante van a tener acceso a este recurso de esta sesión. Eh, Excelente presentación. Hemos tenido también un panorama, digamos, un poco más claro de la importancia que tiene el plan financiero dentro de un plan de negocios. Como decías, el TIC América es una plataforma que ayuda a los emprendedores en esa etapa de crecimiento. Algo muy importante en el TIC América, independientemente del modelo de negocio y del sector en que se encuentre, es un programa que está diseñado para ayudar a los emprendedores en su etapa de crecimiento. Y algo que mencionaba el señor Jones, muy importante, es apoyarse con personas que sean expertas en la temática. Tal vez no nosotros seamos especialistas en finanzas, podemos ser especialistas en marketing, pero si tenemos un equipo en distintas disciplinas, un equipo completo, y sobre todo apoyarnos en las redes de apoyo, organizaciones como el YBT, como Ciudad del Saber, Centro de Innovación, entre muchas otras organizaciones en la región, nosotros podemos conectarlos a ustedes con estos socios locales para que les puedan brindar ese acompañamiento. Muchas gracias, Ariel, por la presentación muy completa que nos ha brindado este día. Voy en este momento a abrir un espacio pequeño para comentarios, preguntas por parte de nuestra audiencia que nos están siguiendo desde distintos países. Para los que quieran hacer la pregunta directamente, yo les puedo habilitar el micrófono. Para eso tienen que hacer clic en el icono de la mano amarilla que se encuentra a mano izquierda del panel, o bien utilizar la sesión del chat para que podamos recibir su pregunta. Mi persona hace lectura de la misma para que el señor Ariel Jones pueda responderlas. Voy a colocar mi pantalla en este momento, Ariel. Lo que deseas, tengo una pregunta de este lado, Ariel, y es sobre la tasa interna de retorno, el TIR. ¿Qué porcentaje del TIR, tasa interna de retorno, recomiendas que sea atractiva para los inversionistas, ya que a veces se observan distintos tipos de porcentajes, desde un porcentaje mínimo del 10%, a veces hasta un porcentaje de más del 100%, y esto pues nos hace la pregunta que quisiera tenerlo un poco más claro, o qué recomiendas. Sí, mira, voy a tratar de presentar varias cosas. Voy a comentar un poquito sobre mi experiencia, por ejemplo. En lo personal, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en varias, bueno, de hecho, hemos evaluado muchos proyectos de hecho en TIC Américas, personalmente acá en Ciudad del Saber hemos visto muchos proyectos también, y lo que yo les puedo decir es que efectivamente un inversionista se puede fijar en una tasa interna de retorno de 10% y lo que tú dices, puedes ver cosas tan dispares como 120%, 200%, números así que uno se queda pensando y dice, wow, ¿esto qué es? Y llama la atención. Yo lo que les puedo comentar es que en realidad no existe, yo no diría que existe como una respuesta que te pueda decir que es un 20%, un 30%, un 50%, el valor que sea. En realidad no existe. Porque, por ejemplo, lo que iba es que
las veces que yo he observado un proyecto, yo nunca he observado, por ejemplo, cuando una persona te presenta un proyecto, tú nunca observas un proyecto que te salga una tasa interna de retorno, por decirles de alguna forma, o de pronto te presenten unos flujos, o te presente algo que sea, por ejemplo, de cero o de uno. eh, o sea, generalmente siempre cuando te presentan un proyecto te van a presentar, o sea, te va a salir una tasa que desde el punto de vista de nosotros o los que manejamos el tema de finanzas hay algo que se llama la contabilidad creativa. De pronto tú puedes martillar esto hasta que te dé una tasa que diga, bueno, esto es una tasa atractiva de 75%, 80%, qué sé yo. Al final lo que quiero decir es que ese valor no es un valor en el que un inversionista va a decidir sobre si invierte en tu proyecto o si tu proyecto es bueno o malo. Porque cuando se lo presenta por primera vez, él va a ver una serie de elementos que tienen que ver con lo que, más o menos con lo que yo les he tratado de comunicar, ¿no? Tiene que ver como desde que sea un modelo de negocio coherente, que tengas un mercado que sea coherente también o interesante, que tengas de pronto, que hayas hecho de pronto un análisis sumamente interesante, que demuestres tú como emprendedor que dominas el tema, que de pronto conoces tanto tus fortalezas como tus debilidades, que es lo que les comentaba, que tengas un equipo. O sea, son una serie de elementos que componen todo el panorama, lo que van a hacer. De pronto, muchas veces puede que el inversionista invierta más que todo en la persona, que sea de pronto una persona que en realidad demuestre, qué sé yo, seguridad, confianza, que demuestre de pronto conocimiento, que sea lo suficiente humilde para decir, ok, en esto de pronto puedo mejorar aquí. O sea, hay una serie de elementos que componen todo un panorama, que no necesariamente es la tasa interna de retorno, ni la tasa interna de retorno lo que te va a decir. O sea, esto es, al final, tú lo presentas, tú lo elaboras, y de pronto lo comparas con la industria, es lo que te podría decir, para ver por dónde anda la industria. Podría ser de pronto un indicador, pero al final es toda una serie de elementos, es todo el paquete, o sea, es todos los elementos que tú tomaste en cuenta para llegar a construir tu flujo, lo que va a definir que en realidad un inversionista o una persona crea en tu proyecto. O sea, esa de pronto es una respuesta un poquito larga, un poquito en el aire, pero en realidad es eso, es lo que te puedo comentar, ¿no? No existe un valor, más que todo es todo lo que componga tu proyecto. Que también tú has logrado conceptualizar tu proyecto y lo has logrado transformar de pronto en conocimiento financiero o en cifra financiera, lo que tú has planteado. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias por la respuesta, Ariel. Nos están llegando preguntas vía chat. Carlos González, saludos. Saludos también a todas las personas que se encuentran con Carlos. Si por favor me puedes enviar los nombres de las personas que se encuentran contigo en este momento conectados. La pregunta es la siguiente, Ariel. Quisiera saber cómo determino la vida útil del proyecto. Bueno, recuerdo que pasaste alguna slide sobre eso. Me gustaría que estés nuevamente como presentador, Ariel, para, pues, en caso tal deseas mover algunas diapositivas, lo puedes hacer directamente. Okay. La pregunta es de Carlos. Quisiera saber cómo determino la vida útil del proyecto. Mira, vamos a regresar. Vida económica, vida útil. Era creo que era valor, vida económica, creo que era esta. Ok. Aquí lo importante, como les comentaba, es dependiendo del tipo de industria. Por ejemplo, yo les comentaba, si es una industria, si tú estás trabajando en una industria que, por ejemplo, ok, vamos a tratar de partir de esto. Yo en este concepto, en esta idea, les hice varios comentarios. Uno que hay que tener presente de esto es que, por ejemplo, si yo trato de decir, voy a hacer voy a ponerlo un ejemplo de la vida cotidiana que de pronto no tiene que ver con finanzas. Pero, por ejemplo, si yo trato de definir qué voy a comer mañana o qué ropa me voy a poner mañana, para mí es fácil.
Si yo trato de pensar en qué ropa me voy a poner, qué voy a comer, de pronto el domingo, ya de pronto se me hace un poquito más complicado que lo que es para mañana. Si de pronto yo trato de pensar qué ropa me voy a poner y qué voy a comer en 2 semanas, ya es difícil que yo pueda atinar o llegar a la respuesta. Y si así me voy alejando en el tiempo, a medida que me voy alejando en el tiempo, cada vez es mucho más difícil saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, tomando esa premisa, también esto de tratar de definir la vida económica a medida que nos vamos alejando en el tiempo es mucho más complicado. Generalmente, por ejemplo, decimos una empresa puede tener planes a 1 año, a 5 años, a 10 años. De pronto los planes, o puede tener hasta planes mensuales, anuales, y así. Por ejemplo, un plan mensual es mucho más difícil cumplirlo y a medida que te vas alejando del tiempo se te va haciendo mucho más complicado. Entonces es lo mismo, cuando tú tratas de hacer tu plan, por ejemplo, tu vida económica, por ejemplo, cuando llevamos los flujos, yo te puedo tratar de estimar el primer año. El primer año yo puedo saber o estimar algo que va pasando, ya de pronto, y lo hago mensual, ya de pronto del segundo año en adelante ya haré nada más flujos anuales y no lo haré mensuales como lo hago en el primer año. A esto lo que voy es dos cosas. Una cosa, a medida que nos vayamos, alejamos en el tiempo, es mucho más complicado tratar de predecir. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de acortar el tiempo. Otra cosa, si es una industria que evoluciona rápidamente, por ejemplo, el tema de la tecnología cambia rápidamente. Yo podría recomendarles que lo hagan en periodos de tiempo pequeños. Por ejemplo, si digamos que si el ciclo de la tecnología es a 3 años, de pronto yo haría la vida económica la haría a 3 años. Si de pronto estoy en una industria en que de pronto, qué sé yo, por decirles algo, estoy en la industria de, no sé, alimentos o en otra industria donde realmente no evoluciona tan rápido, de pronto yo podría hacerlo a 5 años, por decirles algo. Todo depende. A lo que voy es que mientras más tiempo lo hagas, es mucho más complicado llegar a, por ejemplo, tratar de pronosticar algo a 10 años es mucho más complicado que hacerlo a 5 años o a 1 año. Pero depende de la industria. Por ejemplo, y aquí yo que estoy en Panamá les hago un caso. Por ejemplo, el tema del proyecto de la ampliación del canal, por mencionarles algo. El tema de la ampliación del canal es un proyecto que eso va, qué sé yo, a 25, a 50 años. En ese caso, porque ese tipo de industria o ese tipo de infraestructura, como es una mega obra, en ese momento, en ese caso, o sea, no haría sentido hacer un estudio a 5 años, de pronto hace más hacer estudios a 10 años, a 20 años, a 25 años. Entonces, depende del tipo de industria, sería la respuesta, tomando en cuenta de que si es una industria que es mucho más volátil o que es mucho más, varía mucho más en el tiempo, yo acorto el periodo de tiempo. Si es una industria más estable, de pronto, qué sé yo, me puedo ir a 5 años. Si es algo ya mucho más a largo plazo, puedo hacer, qué sé yo, 15, 10, digo, 15, 20, 25, qué sé yo, dependiendo del tipo de industria, ¿no? Esa sería la respuesta que le podría decir. Gracias, Ariel, por la respuesta. Saludos a las personas que están conectadas en este momento con Carlos. Eh, Continuamos. Bueno, ya estamos sobre la hora, 1:15 de la tarde, hora en Ciudad de Panamá y en Washington, D.C. Ya para ir cerrando esta sesión, Ariel, si por favor nos puedes compartir algunas conclusiones y un mensaje final para nuestra comunidad de emprendedores en la región. Bueno, no, gracias Edgar por todo y gracias a los que han participado. Más que todo, quisiera felicitarlos por esta oportunidad que se están dando. Más que todo, lo que yo les puedo decir es que mi experiencia tiene que ver con el tema de que más que enfocarse, y si bien es cierto, nos podemos sentir a veces un poquito frustrados por estas herramientas que estamos presentando y el tema financiero, en realidad lo que yo les puedo decir es que sigan con sus sueños, tratemos de hacer un mejor mundo, mejor nuestra calidad de vida y que al final lo más importante
es tratar como les comenté, ¿no? De tratar de poder presentar un panorama general, tratar de demostrar en realidad de que nosotros tenemos la capacidad y tenemos el interés de sacar esto adelante bueno, y si en algún momento dado se sienten que tienen dificultades, no sientan que lo tienen que hacer todo, sientan de que en realidad existen personas que están dispuestos a ayudarles y apóyense en ellos, ¿no? Bueno, y les deseo suerte a todos y con mucho gusto estamos aquí para apoyarlos en lo que quieran. Muchas gracias al señor Ariel Jones desde la Fundación Ciudad del Saber en Panamá. Muchas gracias por el apoyo con esta sesión. La misma ha sido grabada y en la próxima semana va a estar disponible en el portal de Bootcamp para que puedan acceder a esta presentación. Gracias, señor Ariel, que tengan un buen fin de semana. Solamente me queda recordarles que el día lunes vamos a estar desarrollando la siguiente sesión de Bootcamp con el título Plan de Mercadeo. La sesión en español va a tener lugar a la 1 de la tarde y luego a las 2 de la tarde vamos a tener la sesión en inglés. Ambas sesiones estarán a cargo de la señora Anabel Navarro Camero. Ella es alumni del programa de liderazgo y competitividad de la Universidad de Georgetown y nos va a compartir un poco sobre la importancia del plan de mercadeo en el plan de negocios. Más adelante vamos a tener otras presentaciones en temáticas como sostenibilidad, cómo crear un video promocional, cómo diseñar un sitio web, entre otros temas. Estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan enterarse de las siguientes sesiones de entrenamientos virtuales Bootcamp, gracias al apoyo de instituciones y compañías que lo hacen posible como PepsiCo, CBC, Postobón, el Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos, el Young America's Business Trust, y una red de organizaciones socias en la región, como la Fundación Ciudad del Saber, que nos apoyan en el desarrollo de este programa del TIC América año tras año. Que tengan un buen fin de semana y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.